El femoral nos va a llevar más hacia la resistencia. Ok, pero el cuádriceps más es de la fuerza. Cuádriceps va a la parte de enfrente de la pierna y femoral va para la parte de atrás. La rodilla tiene que bajar y subir siempre en la misma dirección de la punta del pie. No es meterte en la cabeza la carga que vas a tener. Exceder mucho las cargas lastima mucho la rodilla. Puedes tener un problema por hacer cosas extraordinarias. Cuando empieza a haber debilidades en estos músculos, llegas al punto de que no puedes. Sí. El cuerpo del mamado, del culturista, no es un cuerpo para todo terreno. El gimnasio no es considerado un deporte. Welcome to Strongcast. Hola amigos de Strongcast, bienvenidos a Strongcaster. Es un gustazo tenerlos por aquí como cada miércoles. Su amigo Marco y nuestro amigo Juan. ¿Cómo estás? Madre amigo. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Sin la mano. Así, mira, todo dar. Bien dada la mano. Después del episodio de Brazos de 45. No, mira, mira. Ya ni cabemos acá. Yo, mira, después de ese episodio me creció otro centímetro el brazo. Ay, sí. Nada más de escucharlo. Y nada más de decirlo. Y cuando lo escuché me subió otro centímetro. Una chulada. Sí, así cada vez que lo escucho otro centímetro. Y por eso hoy, como nos pidieron mucho ahora las piernas, trajimos... Ay, no. Córtale, chavo. No. Nos pidieron, hicimos una dinámica en Stories. Es que siempre les digo, me hace mal venir de los en vivos de TikTok a las grabaciones de episodio porque, híjole, nos traemos la jiribilla de TikTok. Tremendos. Que por cierto, si no los han visto, váyanse a conectar a TikTok los jueves, estamos ahí. Y si no los vieron o por alguna situación, por los horarios, porque sabemos que es difícil para muchos de ustedes, se están subiendo en el exclusivo en Instagram, pueden suscribirse y pueden verlos. Están muy divertidos, están muy padres, pero más de divertidos es porque nos las pasamos bien con la interacción que se hace con toda la comunidad, ¿no? Así es. Todos los que nos ven también en Instagram, siento que Instagram es una comunidad como más... en búsqueda de la información, como más... Sí, tiene más curiosidad, ¿no? Más preguntas. En TikTok también, pero se vuelan la barda luego también. Sí, un poco de más jiribilla. La jiribilla y también las preguntas están un poquito a veces más como... Sí, ahí abiertamente lo hemos dicho, se toca más temas de farmacología y todo porque afortunadamente nos ha permitido la plataforma. En Instagram pues ya vivimos la mala experiencia de que nos bajaron un live porque justo se tocaron temas de farmacología desde un punto muy objetivo y pues bueno, no podemos comandar, pero vayan a verlos. Pero bueno, justo a ver, retomando el tema, amigo, el episodio de hoy, que dentro de las stories que hicimos, pusimos que les gustaría que habláramos, ¿no? Y pusimos como para hipertrofia de pecho, hipertrofia para brazos, que ya salió el episodio 52, se estrenó apenas. Pusimos tips para bajar de peso, o bueno, para el tema de oxidación de grasa. Y el otro fue hipertrofia para el leg day, ¿no? Y la verdad es que el leg day arrasó. O sea, se llevó todo. Por una buena cantidad de bastantes usuarios que nos hicieron favor de ayudarnos con su votación. Entonces, hoy pues trajimos justamente el tema de hipertrofia. Ahora pues con un enfoque para tu leg day o para estas piernas de pollo. Efectivamente. Que por cierto, también ahí en TikTok ya nos dijeron patas flacas también. Un saludate a todos los que por ahí participan. Entonces, para no ser un patas flacas, hoy hay que hipertrofiar, saber cómo funciona y qué onda con la pierna. Eso es lo importante, ¿no? Y pues, a ver, amigo. Pues mira, el músculo de las piernas está... normalmente le decimos pierna a todo esto, ¿no? Bien. Y la pierna es de aquí para acá. Al revés. No, perdón, a ver, vamos de nuevo. La pierna es de aquí para acá. Efectivamente, sí. Entonces aquí tenemos los isquiosurales que se conforman del bíceps femoral. Aquí tenemos 3 inserciones que van a la cadera. Tenemos la fascia. No, hombre, mira. Bien. Bien, listo. Pues muchas gracias chicos. Por habernos acompañado. Esto fue un episodio más. Venga, amigo, pues dale. Ver, mira, efectivamente lo que dices es cierto. Esa parte de arriba se llama pues, muslo. Así es como se conoce, y la pierna es de la rodilla hacia abajo. Entonces, pues comúnmente ya coloquialmente se dice pierna, pues obviamente de la extremidad de la cintura completa, para abajo. Claro. Y pues está bien, coloquialmente está bien, ¿no? Entonces, los músculos que tenemos en esta área es el cuádriceps y el femoral. Estos músculos... El cuádriceps es la parte de enfrente de la pierna. Lo voy a ir explicando poco a poco porque también hay mucha gente que luego no lo entiende, ¿no?
o todavía no se los explican, entonces pues, no saben. Entonces, sí, el término no le es sí, común, ¿no? Cuádriceps va a la parte de enfrente de la pierna y femoral va para la parte de atrás. El cuádriceps se encarga de hacer una extensión de la rodilla o un movimiento de levantar, ¿ok? Eso es una extensión. Entonces, quien hace este movimiento es el cuádriceps y la flexión que va hacia atrás es encargada de hacerlo el femoral, ¿ok? Eso es bien importante porque hay veces que, no sé, a mí me ha pasado muchas veces con las personas, les digo, ¿sabes qué? Te toca hacer femoral sentado. Ahí es donde más se equivocan, femoral sentado. O sea, el femoral va a ser movimiento del femoral en una posición sentado. Entonces mucha gente lo lee y pues todavía no les explican o no saben y se van y se sientan en el aparato de extensiones y estiran porque pues no saben la diferencia entre un cuádriceps o un femoral. Entonces nada más es sentado, ven una máquina sentado, van y se sientan y lo hacen. Bueno, pues entonces el femoral sentado es activación del femoral en una posición sentado. Y las extensiones, pues así como lo dice el nombre, extensiones es una extensión de la rodilla, o sea, estiramos, extensión, estiramos. Entonces, bueno, cuando vean femoral acostado, femoral sentado, femoral una pierna, pues vamos a activar el femoral en esos ejercicios, ya sea acostado o femoral tumbado, que es llevar el talón hacia el glúteo, femoral sentado, es llevar los talones hacia abajo, hacia el glúteo, pero sentado, y femoral una pierna o parado, es o hincado, el aparato puede ser hincado y trabajar solamente una pierna, o puede ser parado, estás parado y solamente trabaja la pierna de un lado, ¿no? Y bueno, las extensiones son para cuádriceps, son las máquinas más comunes que hay para hacer estos dos músculos. Bueno, regresando un poquito más a la teoría, el cuádriceps se llama así cuádriceps porque tiene 4 vientres musculares de 4 músculos diferentes, ¿ok? Está el vasto interno, que es la parte de aquí que muchos le dicen la gota del cuádriceps. Luego está el vasto externo. Luego está el vasto interno, que se llama interno porque está por abajo. Y luego está el el recto del femoral o recto... sí, el recto femoral, ¿sale? Que va aquí. Entonces, en estos 4 músculos conforman el cuádriceps. Ok. Y después, los músculos que están conformando el femoral es el semimembranoso, que va aquí, uno chiquito que va por aquí abajo, por la parte interna, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Se llama bíceps femoral porque, igual como les expliqué, acá el bíceps se divide en dos vientres, pero es un solo músculo, pero se divide en dos. Aquí igual tenemos un solo músculo que al final se divide en 2, por eso se llama bíceps femoral. Entonces, esos son los músculos que conforman tanto el femoral como el cuádriceps. En el cuádriceps, que ya mencioné que es el movimiento de la extensión, solamente se activa el cuádriceps en la extensión. No van a trabajar diferente los bastos, independientemente o si creen que pueden trabajar más el vasto interno o el externo, abriendo o cerrando más las piernas o direccionando las puntas. Las puntas, ¿no? Porque el movimiento del cuádriceps es la extensión. Bueno, el recto anterior o el recto femoral también ayuda a hacer la flexión de cadera, o sea, hacer este movimiento. ¿Sale? Tiene doble funcionalidad, tanto hacer esto como hacer esto. Okay. ¿Sale? Pero ese es el recto anterior o el recto femoral que va aquí, larguito. ¿Sale? Entonces, cuando yo abro más las piernas, yo sigo haciendo la flexión y la extensión, pero abriendo las piernas. Entonces ya no es un movimiento del cuádriceps, sino más de la cadera. Si cierro más las piernas, pasa lo mismo. Yo al final estoy haciendo movimiento de flexión y extensión y ahí es donde trabaja el cuádriceps. No radica en si subo más las piernas en la sentadilla o en la prensa, si las abro más. Lo que sí es que si van más abajo las piernas, se activa más el cuádriceps. ¿Por qué? Porque hago un movimiento más de flexión. Entonces yo estoy así. Si pongo los pies más abajo, puedo hacer más este movimiento. O sea, la rodilla tiene más movilidad. Okay. ¿Sale? Entonces ahí sí, los pies más abajo sí puede activar más el cuádriceps. Pero esto lo digo porque muchas personas en las extensiones o en la prensa o en la sentadilla hacen variaciones en la amplitud
de las piernas para poder maximizar o el enfoque en una cierta parte del cuádriceps, y esto no pasa. No pasa y nunca va a pasar. También lo que llegan a hacer es que usan la prensa para hacer femoral. Ah, ok, eso no sé cómo la llegan a aplicar. Pues es que no se puede, pues, pero piensan que... Bueno, es cuando suben los pies más arriba, ¿no? Suben los pies más para poder activar más y hacer la división segunda acá. Sí, dije, ¿cómo le hace? Pero es que el esfuerzo, cuando tú bajas la prensa, el peso va hacia el cuádriceps, no va hacia el femoral. Y cuando subes, sí puedes estirar más el femoral, pero no es propiamente un movimiento del femoral, pues estás estirando. El momento de estirar es la extensión, es el cuádriceps el que está llevando toda la carga. Que esa parte se le conoce ya en la parte científica, ¿qué viene siendo? ¿La biomecánica o la fisiología del...? La biomecánica. La biomecánica va aplicada del movimiento del cuerpo en una máquina. Ah, ok. Entonces eso aplica más ese concepto ahí. En la biomecánica. Okay. Sí, la biomecánica no es la correcta ahí. Ahora, ¿por qué no es la correcta? Porque sí se puede, o sea, sí hay una manera de trabajar el femoral en prensa, que ya lo hemos hecho, en una prensa en específico. Pero es una en específico. Exactamente, pero en una prensa normal no se puede porque tú no puedes hacer que las piernas suban mucho y la cadera vaya muy abajo. ¿Por qué? Porque tienes una base donde te sientas y donde te sientas mantienes la espalda recta. Sí, te empuja a y el glúteo lo mantienes en una postura. Sí, claro. Entonces solamente puedes flexionar y hacer la extensión. Flexión y extensión. Y en la extensión es donde trabaja el cuádriceps. Y en la flexión es la negativa del cuádriceps. Pero para poder hacer que se trabaje el femoral en la prensa, necesitamos llevar la cadera demasiado lejos con las puntas demasiado arriba. Normalmente el tablero no da para eso, o sea, el cuadro que tiene la prensa no da para eso. Hay una prensa que es vertical, o sea, que está así, en vez de tener 45 grados o una inclinación, está así. Que el peso lo ponen encima y cae directamente hacia las piernas. Sí, ahí sí se puede activar un poco más el femoral y ahí es donde yo llego a hacer prensa para femoral. Y en esa, perdón amigo, es para los que la lleguen a conocer en sus gimnasios, es la que se le meten los discos acá, tienen la colchoneta abajo. Sí, totalmente, y estás totalmente acostado. Así, entonces ahí sí te pones como en posición sí. T, pero las puntas de los pies sobrepasan la visión de tus ojos porque es como en un ángulo casi... Sí, es un ángulo... O sea, no estás así, aquí a mi cámara, o sea, no estás así, tus piernas no están así. Suponiendo que esta es tu cadera, debe estar así, o sea, la cadera debe estar un poquito, lejos, ¿no? Lejos y las puntas acá, pero las piernas no tienen que llegar como si fuera una prensa normal. Sí, no llegan hasta abajo porque se activa mucho el cuádriceps. Nada más es acá, ¿no? Sí, es un movimiento corto para relajar un poco el femoral. ¿Por qué? Porque cuando subo tengo esa inclinación. Yo lo voy a hacer aquí igual. La cadera se aleja, supongamos que aquí está mi cabecita. Yo alejo la cadera, la cabeza queda acá y entonces la diagonal que hay aquí sobre el peso que estoy aplicando lo carga el femoral, no el cuádriceps. Entonces cuando yo bajo no doblo tanto las piernas porque se activa el cuádriceps, nada más hago un pequeño movimiento de flexión y hago la extensión. Y en la extensión lo que más va a cargar es el femoral porque esté muy estirada la fibra. Ahí es una activación del femoral, tampoco es que sea un movimiento propio del femoral porque ya les dije que el femoral lo que debe hacer es la flexión. O sea, debe de llevar el talón hacia el glúteo, ahí sí se estimula bastante. Entonces, los únicos ejercicios, bueno, los ejercicios que se pueden utilizar son todos los que tengan la flexión de rodilla, que son femoral acostado, femoral sentado, femoral a una pierna o femoral parado que igual es a una pierna, curl nórdico que es para el femoral, que ya sea que te agarren o te apoyes en un banquito para que los talones se mantengan fijos, te pones un soporte en las rodillas, entonces eso se mantiene estable y todo el cuerpo baja y sube para mayor activación del femoral, ahí también se puede. Y la otra forma es en el movimiento excéntrico del femoral, que el excéntrico es estirar la fibra del femoral, que puede ser un curl rumano, un peso muerto rumano, un buenos días, hay gente que también le llama medio peso muerto, que es a subir hasta las rodillas y bajar, que yo lo aplico mucho. También a una pierna, o sea, el momento de estirar al máximo, por eso en la prensa es lo que buscamos. Cuando yo hago esa prensa o lo que les acabo de explicar de esa prensa es que cuando yo subo y mantengo esta postura que no es
totalmente recta al ángulo de la gravedad, sino que está desviado, el peso cae acá y la tensión la tengo que hacer en el femoral. Entonces, esa es la activación que se puede hacer ahí, pero en sí son los ejercicios básicos. Ahora, hay variantes, ¿no? Que femoral con polea, o sea, que me pongo un grillete y hago femoral, es una variante del femoral a una pierna. Que femoral con mancuerna, o sea, me pongo una mancuerna en los pies y la subo, pues es una variante del femoral acostado. Sí tiene por ejemplo, esta femoral a una con mancuerna tiene una mayor activación en el semimembranoso y semitendinoso porque tengo que apretar las piernas para mantener la postura de la mancuerna y poder subir y bueno, estoy acostado boca abajo, doblar, pero si no aprieto las piernas para poder apretar la mancuerna se me cae, entonces sí tiene una mayor activación en el semimembranoso y semitendinoso. Y también aquí en femoral sí aplica un poquito el movimiento de las puntas de los pies. Por ejemplo, si yo llevo las puntas de los pies hacia adentro, un poquito, como ejemplo, bueno, no se va a ver, pero hacia adentro un poquito, voy a activar un poquito más el semimembranoso y semitendinoso. Ya sea femoral sentado, acostado, una pierna, la desviación sí ayuda. Y la desviación hacia afuera va a trabajar más el bíceps femoral. Sí va a haber una activación ahí. Por eso cuando posan los culturistas, sí desvían las puntas hacia afuera para que se marque más el bíceps femoral. Ajá, ok. Y pues cuando va hacia adentro se activa más el semimembranoso y semitendinoso. Entonces ahí sí va a aplicar un poquito la punta de los pies para estos músculos, pero en el cuádriceps no. ¿Por qué? Porque también lo hacen mucho en las extensiones. Dicen, no, que llévate las puntas hacia adentro para que se active aquí el vaso externo, para que la carga se vaya acá, no. Simplemente estás perjudicando más tus... Hey, solo quiero interrumpirte un minuto, porque quiero invitarte a que te vayas a inscribir ahora mismo a los programas de entrenamiento que se están aplicando nuevo bloque. Así que ya lo sabes, este es un minutito, vas, regresas y continuamos. Tus meniscos. Sí, porque aparte el movimiento de las puntas se termina a nivel rodilla. O sea, no tiene que ver con la cadera, que es la inserción de aquí a acá, pues, con el cuádriceps. Entonces, en que tú muevas esto, pues ahí se queda, porque realmente el movimiento lo está haciendo como esa es la rodilla con... Sí, no, la rodilla mira, si tú haces el movimiento de la rodilla, que es extensión, y tú las puntas las llevas hacia adentro, te vas a dar cuenta que la rodilla sigue haciendo el movimiento de la flexión y la extensión. Y no cambia la posición del músculo, porque no está... La activación sí no cambia. No está, ¿no? Y hay muchos que... Lo que sí cambia es la carga articular. O en los meniscos, porque estás desviando y entonces el menisco empieza a trabajar de más. Y entonces ahí sí puedes tener un problema por hacer cosas extraordinarias. Que por eso luego muchos tienen este tema, sobre todo mucho en principiantes y novatos, que les empieza a dar dolores de la rodilla o alguna articulación, porque sobre todo en la rodilla cuando hacen la pierna, porque pues, normalmente la rodilla hace este desplazamiento, pero una mala ejecución empiezan con esos dolores, ¿no? Claro. Porque empiezan a hacer como cosas extraordinarias que lo único que afectan es una mala ejecución y bueno, no sé si es sobreestimulan o sobrecargan la articulación, sí, ¿no? Es una carga excesiva. Una carga excesiva, ¿no? Para que también lo tengan bien presente, cuando trabajan músculos del cuádriceps, la mejor manera para que su articulación o su rodilla se mantenga sana es que la rodilla tiene que bajar y subir siempre en la misma dirección de la punta del pie. Okay. Entonces, en extensiones, si hacen eso de la desviación, fíjate, siempre. Digo, las puntas las mando hacia afuera para trabajar el vasto interno, según, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, en el movimiento la rodilla desde ahí se tendría que desviar para hacer esto, pero mantienen las rodillas supuestamente hacia el frente, la rodilla va así y la punta va así. Entonces, esto... Creo que a la cámara sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, mira, lo voy a hacer. A ver, hazlo, vamos a ver. Y tú lo estás explicando, a ver si ¿no? te fracturas ahorita. Ay, sí. Porque voy a poner una carga excesiva. No, lo que vas explicando y justo tú normalmente estás en una extensión. Mira, hazlo normal. Una Estira. extensión es... La punta debe de ir en la misma dirección de la rodilla. Así es como se hace la extensión. Okay. Así. Si tú vas a abrir, supongamos, abre un poquito más la amplitud de las... ¿Ahí? Ajá, hazlo. Si te das cuenta, la punta sigue ahí.
Okay. Si un día tú decides cerrarlas un poquito más, pues de todos modos la punta va en la dirección de la rodilla. Ahora, si yo hago esto... Eso es lo que lastima, porque aquí la rodilla, desde ahí ya se ve que ya se quiere desviar. Sí, porque hago esto y ya está rotando para allá. Exactamente, entonces la carga no se va a ir a los músculos, se va a ir más hacia los meniscos. Sí, porque tú tienes la base acá y si haces esto, ya se está yendo, ligamentos y meniscos, ahí se va a ir. Y la otra es que hacen esto. Y también lo desvían. Y aquí se siente acá. Entonces, normalmente cuando se desvían las puntas, la rodilla se tiene que desviar para que vaya en la misma dirección y la rodilla se mantenga sana. Ok. Ahí. ¿No? Ahora, ¿qué opinas? Porque también hay otra variante que yo he visto que muchos hacen, que también eso inhibe un poco como la carga o el foco en el cuádriceps. O sea, lo hacen bien ahí, ¿no? No mueven ni puntas ni nada. Pero hacen esto. Cierran. O sea, tienen el rodillo abajo, pero en lugar de mantener esto, normalmente en el chicoteo hacen esto. Como que las meten. Y como que meten rodillas. Sí. O sea, pero meten junto con todo esto. Sí. ¿No? Porque también se despegan un poco del glúteo del ¿no? Entonces hacen esto. Un poquito meten la rodilla. Bueno, no las rodillas en general, ¿no? Como que sí, es el movimiento de la cadera. Exacto. Más como la activación del aductor. Eso, como si fuera una... Sí, la aprietan. Y hay personas que también hacen lo contrario, que cuando suben, como que abren. Ah, ok. Sí, pero eso es por debilidad que tengan en los músculos que ayudan, que son los sinergistas. Bien. El agonista en este caso va a ser el cuádriceps y los sinergistas van a ser el sartorio, los aductores, el tensor de la fascia lata, que van a ayudar a que se mantenga esa postura para que se active de mejor manera el cuádriceps. Y cuando empieza a haber debilidades en estos músculos, empiezan a hacer esas variantes. Igual pasa en la sentadilla y en la prensa. Yo he visto muchas veces que en la prensa bajan perfectamente bien y cuando suben tienen que meter las rodillas para empujar. Hacen esto. ¿Sí? Ajá, y entonces correcto. una activación de los aductores. Okay. Entonces eso no es correcto. Los estabilizadores deben de estar bien, tanto como el tensor de la fascia lata tiene que tener más activación. Entonces, pónganle un peso donde lo puedan hacer de la mejor manera. Igual la sentadilla pasan muchísimo. Bajan normal y hacen esto. Esto sí. Se suben y hacen así. Peligroso. Y entonces ya llevan toda la carga hacia los tobillos, hacia las rodillas, claro. Y todo menos al cuádriceps. O al revés, abren mucho. Cuando bajan, abren y luego cierran. O sea, suben normal, pero cuando bajan, abren. ¿Sí? Para poder tener una mejor. Entonces, mejor de una vez abre las piernas y haz la activación máxima del cuádriceps. Claro. Eso es algo bien, bien importante. Entonces, el movimiento de las puntas de los pies no tiene nada que ver con la activación de los cuádriceps. ¿En qué músculo se va a activar más? Sí, en cuádriceps. Ahí no, porque no es propiamente el movimiento del tobillo un movimiento que cambia en la rodilla. ¿Me explico? O sea, no lo puede cambiar. Oye, ¿y cómo entonces, ahora que estamos hablando justo de toda esta estructura de la pierna que ya nos comentas, que se divide pues en estos músculos como el cuádriceps, los femorales, pero también el glúteo juega un papel muy importante en todo lo que es la pierna? ¿Cómo defines el rol del cuádriceps en este sentido de este es de fuerza o es de más de resistencia, como por el caso del glúteo que es más un músculo estabilizador? ¿Qué rol juega entonces el cuádriceps? Digo, para entender un poquito más y sobre eso saber entrenarlo de manera más eficiente o inteligente. Claro. Pues mira, el cuádriceps, la principal función va a ser la fuerza, ya aplicado en el ejercicio, va a ser el que va a llevar más el trabajo de la fuerza. El femoral nos va a llevar más hacia la resistencia. Okay, pero el cuádriceps más es de la fuerza. Entonces, para que no se salga como un poco la gente de la idea o del contexto, es que los dos se tienen que cargar. O sea, no es que porque sea de resistencia tengo que hacer puro ejercicio de resistencia, ¿no? De 50 repeticiones. Sí, y eso, pero nos basamos en que veamos más o menos cuánto carga una persona. O sea, cuánta gente puede cargar todo el peso en las extensiones. Pues mucha gente puede llegar a ese punto. O puede cargar grandes pesos, pero cuando pasamos al femoral no todos pueden cargar todo el peso en femoral o no todos pueden cargar grandes pesos en femoral. Entonces se inclina más a que no podemos hacer esfuerzos demasiado grandes porque las fibras son más rojas que blancas. Okay. Y en el cuádriceps pues nos da esa capacidad de tener un poco de más fuerza. En las extensiones, en las sentadillas se carga más. Entonces pensemos un poco
Si yo quiero cargar el máximo en la prensa, voy a poder cargar buen peso. El máximo en la sentadilla, independientemente qué sentadilla sea, voy a poder cargar más peso, o sea, mucho peso. En las extensiones lo mismo. Pero cuando me paso a un peso muerto rumano, luego no podemos cargar tanto peso, una porque se activan otros músculos, ¿no? Pero por eso mismo no se carga tanto en el femoral, porque se activan muchos músculos. Ahora, si nos pasamos al femoral acostado, femoral sentado, una pierna, tampoco se cargan pesos tan grandes en comparación al cuádriceps. Yo me voy a una prensa y me voy a un femoral sentado. ¿Dónde voy a cargar más? En kilos, pues en la prensa. En la prensa, por kilos. Sí, aunque saque, por ejemplo, el esfuerzo es diferente. Por ejemplo, yo me voy al esfuerzo del femoral sentado y puedo sacar 10 repeticiones, no con un máximo peso, pero sí me cuesta, con un peso más moderado, pero me cuesta y al final sí va a haber hipertrofia. Sí, es como si en tus extensiones le pones, no sé, 15 placas para hacer un extension y le quieres poner 15 placas para hacer un femoral sentado. Sí, 15 repeticiones. No es lo mismo, o sea, no las vas a sacar. O sea, a lo mucho te pones 7 placas. Sí, 7, 8 y lo hace de la manera correcta y se siente pesado. Es muy pesado, claro. A eso voy. Y el femoral acostado también, ¿no? Te digo, a ver, vamos a combinar femoral acostado y prensa. Tienes que cargar lo mismo de la prensa en el femoral acostado en kilos. ¿Cuántos son kilos? A 300 kilos. A ver, métele 300 kilos al femoral acostado. No, pues no. O sea, a eso voy. No es que no se le tenga que meter peso porque luego salen mucho de contexto ahí en TikTok. En TikTok, ¿no? Y seguramente van a salir, pero el asunto es que a eso me refiero, a que no se carga lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el cuádriceps va más direccionado hacia la fuerza y el femoral más direccionado hacia la resistencia. Entonces, cuando yo quiero trabajar cuádriceps, también tenemos que ver qué tipo de hipertrofia queremos, si sarcomérica o sarcoplasmática. Ya en capítulos anteriores he dicho que lo que hace el culturista es más hipertrofia sarcoplasmática porque es lo que se ve más. Y sarcomérica pues es tener más fuerza literal, o sea, reunir más producir más esa sarcómera para tener más unidades funcionales, que va a ser la fuerza. ¿Ok? Pero cuando lo queremos hinchar y que se vea todo granote es más hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, pues tenemos que ver cuál hacemos, pero por ejemplo, yo lo que siempre aplico en cuádriceps es meter mínimo un ejercicio de fuerza o 2. Mínimo, pero fuerza, o sea, que realmente sea pesado, ya sea en la prensa, ya sea en las extensiones, casi en extensiones no, porque como dije, casi todos pueden trabajar pesado las extensiones y cargar mucho peso, ¿no? Pero ya cuando te vas a una sentadilla o una prensa donde puedes maximizar todavía más el peso, pues entonces puedes aplicar más la fuerza. Creo que normalmente lo hacemos mucho en la sentadilla jaca. En la hack. O a veces en la prensa, pero me gusta más en la sentadilla hack. Sí, ahí es donde es... Bueno, yo sí lo he visto que es como más... Ahí yo sé que ese ejercicio para mí es como maximizar mi fuerza en ese músculo. Efectivamente. Y en una extensión, pues es como un poquito más maximizar la resistencia y la tolerancia a ese fallo. Más rango de movimiento, darle más continuidad, darle más explosividad a veces. Bueno, para mí es trabajar diferente las extensiones que las sentadillas o las prensas. Sí, claro. Pero bueno, al final el cuádriceps se va inclinado hacia ese lado. Entonces, tiene buena respuesta cuando se meten cargas altas hacia ese músculo. Ahora, también exceder mucho las cargas lastima mucho la rodilla. Porque pues obviamente es una carga excesiva y la estás llevando con toda tu musculatura, pero hacia los tendones también, los ligamentos y todo. Entonces, también hay que tener una modulación ahí. Por eso yo nada más meto 1 o 2. Siempre que meto cuádriceps, meto 1 o 2. Y eso se pueden dar cuenta la gente que entrena conmigo, que siempre va a haber un ejercicio donde se le meta fuerza al cuádriceps. Para eso, pero bueno, ya después también se le puede aplicar esas hipertrofias sarcoplasmáticas con un respause, con un drop set, con pues una mayor cantidad de repeticiones arriba de esas 15 repeticiones, aumentar el tiempo bajo tensión o tensión isométrica, pues también es válido para el cuádriceps y también toma muy bonita forma, pero sí le ayuda mucho la carga de peso. A cambio al femoral, no siempre se le mete ese peso. O sí, a veces dices, bueno, 10 repeticiones, 12 repeticiones, 8 repeticiones. Sí, pero el peso no es todísimo el peso para que se haga de la manera correcta. Y también no te permite meter, o sea, sí el peso, pero se vuelve complicado porque metes otros antagonistas, otros estabilizadores que empiezan, por ejemplo, en los pesos romanos hay gente que empieza con dolores de espalda baja, ¿no? O en la extensión tumbado, pues muchos empiezan a levantar ya los glúteos y empezar a hacer esos chicoteos porque se vuelve difícil mover la carga.
y los rangos de movimiento se acortan y ya no puede ser como las extensiones que con una extensión sentado o una sentadilla, una prensa, se controlan más de entrada por la confianza que te da controlar la carga. Sí, es que el cuádriceps, como es de fuerza, te permite controlar pesos altos, controlarlos. Y cuando tú te vas al femoral acostado, no los puedes controlar o no llegas a la repetición. A mí me ha pasado que digo, no, con este peso sí llego a 12. Y voy, y en la 8 voy bien, y de repente en la 9 ya no llego hasta arriba. Y empieza un cambio de la musculatura, porque se acaba muy rápido la fosfocreatina y la creatina de ese músculo, porque se agota muy rápido esa fibra blanca y empieza a activarse la fibra de resistencia, que no es la misma fuerza que va a tener, ¿me explico? Sí. Entonces, yo lo que le digo a mis asesorados, principalmente a mis competidores que los tengo más cerca, que cuando trabajamos pierna les digo, miren, el enfoque para que crezca el femoral, y bueno, ahorita se los comparto a todos ustedes, los Strongcasters de todo el mundo. Vamos a... Besotes en sus frentecitas a todos. Un besito en su frente. Lo que les comparto para que les crezca el femoral, que lo apliqué yo y lo aplico con mis atletas y funciona muy bien, no es meterte en la cabeza la carga que vas a tener, qué peso estás manejando en el femoral, sino cómo lo controlas y cuánto puedes aguantar ese control. Sí. Eso es lo que va a hacer que crezca el femoral. Sí tiene que tener una tensión, una carga mecánica, eso siempre va a ser, pero no enfocarme en meterle súper excesivamente el peso, porque muchos dicen, no, más peso para que me crezca el femoral. No te va a crecer porque no vas a poder sacar todas las repeticiones como deben de ser con el rango de movimiento que tiene que ser. Entonces mejor le bajamos y buscamos aguantar más ese tipo de carga con una ejecución más de un rango de movimiento más completo, más control. Entonces, ahí es donde más va a crecer el femoral, aguantar esas 15 repeticiones bien hechas hasta arriba, hasta abajo, controladas, y aguantar, porque te va a doler, te va a quemar, se te va a inflamar. Y cuando pasa esto ya quieres parar, no, ahí es donde más debes de seguir. Entonces, así es como más crece el femoral, y pues en movimientos excéntricos, y uno de los movimientos excéntricos que te puedes dar cuenta que siempre hacemos son pesos rumanos o medio peso muerto o buenos días para poder estirar esa fibra. Ahí es donde más va a crecer el femoral, en esos movimientos, pero es de control, o sea, de resistencia. Mientras más controlo, más resistencia debo de hacer en ese músculo. Y para controlar no debo de exceder el peso porque no es un músculo de carga. Pierdes el control. Exactamente, pero en el cuádriceps es diferente. Yo le puedo meter un exceso de peso o una carga muy alta y seguir a mover, controlando y hacerlo bien. Y pasa mucho, dense cuenta para los que ya llevan tiempo. Cuando yo ya estoy valiendo madre en el cuádriceps, puedo parar un poco y luego puedo volver a hacer la misma movilidad, o sea, el mismo rango de movimiento y hasta el mismo control, con descansar un poco, por ejemplo, en un rest pause. Y en el femoral acostado, un rest pause, las primeras 15 te salen bien o las primeras repeticiones te salen bien, y después de un descanso vuelves a subir, a lo mejor te sale una bien o dos, y otra vez llegas al punto de que no puedes, porque no es de fuerza, es de resistencia. Entonces mejor ponle un peso que te permita hacerlo bien y controlarlo lo suficiente para tener más tiempo bajo tensión para aumentar la resistencia con una carga. ¿Me explico? Y bueno, ya lo habíamos comentado en otro episodio, que el glúteo va más incluido hacia la estabilidad, balance, toda esa parte, ¿no? La estabilidad, que también se ejercita como si fuera casi como resistencia. La estabilidad, más control, más tensión, más apretar, más que mover pesos altos. Igual porque en esta zona pues hay músculos como la espalda, como el psoas, como los aductores, el femoral, que va a tener que activarse más para poder ayudar al glúteo. Entonces, cargas muy altas empiezan a activarse mucho estos músculos y el glúteo no crece. Pero bueno, ese es un capítulo que ya tratamos anteriormente. Sí, que fue el de glúteo, justamente. Ahí lo pueden ver, ¿sale? Pero bueno, ya regresando al cuádriceps bifemoral, entonces se le puede dar más prioridad a la carga en el cuádriceps. Ahora, esto no es siempre también, o sea, no digo que a fuerza siempre debe de haber una carga excesiva en el cuádriceps, porque acuérdense que también hay diferentes metodologías del entrenamiento y también depende de tu carga, si estás llegando correctamente al fallo, si el rango de movimiento es el completo, o sea, hay varias características, pero sí se inclina más a que puedes meter cargas más altas que en un femoral. Sí. Y ayuda más en el cuádriceps cargar más alto que en el femoral. Esa totalmente cambia
ahí el asunto. Fíjate que no me había puesto a pensar eso que dices, o sea, de manera inconsciente o empírica, pues lo sabes cuando estás entrenando que el agotamiento del femoral es diferente al cuádriceps. Pero ahorita que lo mencionas, genuinamente, no lo había yo pensado así, amigo, de que tienes toda la razón. Cuando estás en el femoral, cuando se te agota la fuerza, o sea, ya no... Ya no puede ser más. Ya no hay otro músculo o de donde puedas como... Aunque si estás en el acostado y aunque te jales, aunque... Ya no sube. Ya no sube. Justo hasta arriba, lo que yo ¿no? te estaba platicando hace rato que me pasó ayer con la rutina del femoral. Es bien cierto eso, porque ahora lo que ves que te dije, la de prensa. En prensa, ves que dije, ya está yo bien cansado, pero ahí... entraron como, pues entra el glúteo, la pantorrilla, todo y te da como ese punch de hacer ese, mantenerlo y moverlo. Pero en el femoral es cierto, o sea, ahora entiendo por qué también cuando, bueno, yo ya lo he dicho, sudo mucho, pero por ejemplo, en el primera vuelta de femoral, o sea, ya está yo así en ese rush, porque es mucho de mantener la resistencia y la técnica, y eso de mantenerlo en el tiempo es tiempo bajo tensión, que estás en un estrés continuo, que no es lo mismo mover un peso, que puedes incluso aventar o trampear mucho, ¿no? Sí. Y en el femoral sí te quedas, pero en cero, o sea, sí pujas y ya no da. baja o ya no sube. Y si quieres que subas, te puedes lastimar porque empiezas a caderear. Sí, empiezas, y aunque los hagas, no te sale y igual. Y a lo mejor suben nada más así como pequeños pulsos. Y le das, porque no sube. sin nada. Sí, pero es muy cierto esa parte. Sí, y aparte si ustedes se van a la fisiología de los músculos de estas áreas, se van a dar cuenta que los músculos primero son 4, ¿no? Del cuádriceps y del femoral son 3. Ya desde ahí Desde ahí. Y si tú te vas a ver cómo es el semimembranoso y el semitendinoso, son unos musculitos delgaditos que van así, y luego el bíceps femoral, una cosita así. Bueno, depende del tamaño de cada quien, ¿no? Pero en dimensiones se podría decir que así es el bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso. O sea, delgaditos, chiquitos. Y en el cuádriceps tienes un vasto interno, tienes un vasto externo, tienes un recto femoral o recto medial y el vasto interno. Entonces, son músculos largos. Estos son el vasto interno. Y densos, o sea, tienen una densidad está grande, claro. Está gruesecito, este está más, o sea, desde ahí se ve, o sea, ya la composición te dice, bueno, estos músculos son más grandes, puedo encargar más. Y ahora lo estamos viendo justo que son temporadas de Juegos Olímpicos, lo estaba yo viendo ahora en los atletas que son mucho de los 100 metros, todo este tema que son de atletismo explosivo, veles la anatomía de las piernas, o sea, son unas piernas largas, pero sobre todo la parte del femoral. Y del glúteo. Son unos femorales y unos glúteos fuertes y tienen una definición. Cuando tú los ves cuando pegan la zancada, cuando están en las cámaras lentas, nunca se ve la activación del cuádriceps. Así como la de, tú los ves de atrás, claro hay una activación por el movimiento, por supuesto, pero cómo se marca la explosividad del músculo de atrás de los isquiotibiales, todo eso. Sí. Wow. Cuando tú corres, van pegando esa explosividad cada que dan la zancada. Sí. Y es que son músculos de resistencia y estabilizadores. Tú tienes que estabilizar para correr y tienes que tener la resistencia para poder hacer ese movimiento. Y es lo que da la explosividad, ¿no? Sí, cuando pegan la carrera de los... Sí, los cuando atletas. corres es glúteo, femoral y pantorrilla, lo que más va a activar. Sí, También el cuádriceps, porque obviamente tienes que pisar y cuando pisas haces la extensión del cuádriceps y se contrae, ¿no? Pero la mayor activación es el impulso. ¡Fum! Impulso va desde los dedos, femoral y glúteo. Dedos, o bueno, pantorrilla, femoral y glúteo. Todo eso, sí, claro. Piso y otra vez activación máxima de la pantorrilla, femoral y glúteo. Bueno, entonces por eso luego pueden ver que los futbolistas, que los corredores, que los de atletismo, que los de vóley, que los de básquet tienen buen glúteo, tienen buen femoral y tienen buenas pantorrillas, aparte de que brincan y todo lo demás, pero eso es lo que más se va a activar. Sí. Y en ciclistas van a ver que pues también se activa muchísimo el cuádriceps, luego tiene unos cuádriceps bien cabrones, ¿no? Entonces ahí es donde más se va a aplicar, porque son deportes donde se aplica también fuerza, pero más la resistencia y estabilización en los deportes, porque tienes largo, o sea, el trayecto, o tienen que hacerlo rápido y tienen que estabilizar bastante. No son de fuerza, entonces tú ya te vas a un deporte como es el culturismo y pues, o halterofilia y pues obviamente cambia la anatomía. Entonces ya de repente dicen, a ver Juan, échate una carrerita. Le digo, no, me vas a chingar. O sea, sí estoy fuerte y lo que sea, pero yo trabajo mucho la fuerza. O sea, mis cuádriceps son muy fuertes, mi femoral también, pero no está acostumbrado a hacer ese movimiento. Mis cadenas cinéticas no están igual y ya la composición de mi cuerpo, la inclinación, todo cambia. Entonces ahí ya por eso no todos los deportes aplican para todas las disciplinas, ¿no? O sea, soy muy bueno acá, pero en otro no. Eso que acabas de decir que, ¿cómo? No, cada deporte no aplica para...
¿Cómo mencionas? Cada deporte no aplica para cada disciplina. Porque ahí había un debate justo que decían que ahora con todo el tema olímpico, hago un paréntesis nada más para el tema de las piernas, que decían que el hacer pesas y los que nos dedicamos al fisiculturismo y el gimnasio no es considerado un deporte. Y sí, está bien, no es considerado un deporte y tal vez no somos atletas. ¿No? Órale, atletas, los de los Juegos Olímpicos, mis respetos, sí. Pero decían muchos deportistas, atletas de alto rendimiento de las Olimpiadas decían y coincidían que el hacer gimnasio es la disciplina madre para todos los deportes, porque todos tienen que entrenar fuerza para su disciplina. Entonces el gimnasio y el entrenamiento de fuerza, específicamente en las piernas para estos atletas, es la base de su disciplina que les permite obtener esos resultados. Entonces sí, está bien, no es un deporte, pero es la disciplina de tu deporte, es la madre de todas las disciplinas. Sí, es base, tienes que estar ahí. Los futbolistas, todos van al gimnasio. Todo el mundo pisa y es diferente, ya cada quien busca si lo quiere para estética o lo quiere para las capacidades. Es que, por ejemplo, ¿cómo dijiste? ¿Un atleta? No, maratonista, un atleta, No, mencionaste que nosotros no somos... Sí, que no somos atletas. Nos dicen que los que hacemos pesas y fisiculturismo no somos atletas. Es que los atletas, como van más a artes marciales y deportes, ellos trabajan mucho las capacidades, que son 4. Velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad. Y en el gimnasio no trabajamos velocidad, no trabajamos resistencia, trabajamos fuerza y no trabajamos flexibilidad. Entonces, no tenemos las capacidades que deberíamos de tener. O sea, el cuerpo del mamado, del culturista, no es un cuerpo para todo terreno. ¿Me explico? Porque no tiene las capacidades. Sí. Por ejemplo, CrossFit tiene las capacidades y ahí si nos quieren hacer hate, ahí sí. No, al contrario, lo hemos dicho mucho que el CrossFit es uno de los mejores. Está cabrón, porque ellos sí tienen muchísimo, o sea, tienen todas las capacidades, fuerza, todo lo el tienen. VO-Max, la resistencia, todo. Y en todos los deportes es igual, por ejemplo, gimnasia. Necesito velocidad, sí. Necesito fuerza, sí. Tienes que tener resistencia, también. Tengo que tener flexibilidad, también. Deportes como fútbol, resistencia, sí. Fuerza, también. Velocidad, también. Flexibilidad por todos los movimientos que hago, explosivos de agilidad y todo, también. Y después ahí vienen todas las que son habilidades. Una cosa son capacidades y otra cosa son habilidades. Ahí vienen las habilidades, que si tengo agilidad, que si tengo reacción, que si tengo coordinación, que si tengo ritmo, que si tengo... Todo este tipo de cosas, el culturista las pierde también. Yo no soy ágil, yo no tengo... bueno, yo sí, porque anteriormente hice deportes y artes marciales, pero coordinación tengo, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene y de repente se mete al gimnasio, está mamado y no sabe coordinar. Entonces hasta se puede lesionar por la coordinación, la agilidad. Por ejemplo, en mi caso tengo ciertas habilidades y también capacidades porque anteriormente hice deportes y artes marciales. Entonces me desarrollaron esto. Pero un culturista las va perdiendo, o sea, todo, la movilidad la pierde, ya desde ahí ya perdió muchísimas cosas. Entonces por eso no es considerado como tal que seamos atletas de alto rendimiento, así como, wow, estos son deportistas, así muy... Sí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final no buscamos esas cosas. Lo único que buscamos es que nos veamos bien. Estética. Sí. Diría tu marido, Moisés. El Moisés. La estética. Mira la estética. Mira la estética y lo etiquetan, por favor. ¿No? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, lo que sí es que nosotros podemos hacer hipertrofia sarcoplasmática. Por eso es lo que mencionaba. Nosotros como culturistas es lo que más nos enfocamos en la hipertrofia sarcoplasmática. Y mientras más hipertrofia sarcoplasmática vas obteniendo, mejor te ves estéticamente. No sarcomérica, sino sarcoplasmática. Porque la sarcomérica es para la funcionalidad. ¿Cuál funcionalidad? Pues la que tiene Michael Phelps para poder tener esa fuerza. O la que tiene Usain Bolt. O la que tiene ahorita esta chica, la gimnasta, la morenita de Estados Unidos, que tienen demasiada hipertrofia sarcomérica, porque es funcional, tienen esa fuerza y esas... Sí, y no se ven gigantes, sí, tienen desarrollo de la masa muscular, que fue una hipertrofia sarcomérica, pero no es sarcoplasmática, o sea, no son esas dimensiones. ¿Sí me explico?